Buen día para todos. En esta sesión vamos a tratar acerca del tema de potencial eléctrico en membrana en reposo y pues variaciones en ese potencial eléctrico en membrana en reposo que serían los potenciales graduados y finalmente el potencial de acción. Entonces el objetivo de aprendizaje de esta sesión pues va a ser describir y entender de forma precisa y lógica, ¿sí?, los conceptos de potencial de reposo y potencial de acción en las células. Este es el objetivo que vamos a abarcar en la sesión del día de hoy. Entonces, para iniciar, nosotros debemos tener en cuenta y se ha descrito de que básicamente todas las células del cuerpo presentan una característica común que es el potencial eléctrico de membrana en reposo. Ese potencial eléctrico entonces puede ir desde menos 5 milivoltios hasta menos 100 y está, como mencioné, está presente en todas las células, desde las neuronas, vamos a tener los enterocitos, también allí presentando un potencial de membrana, un hepatocito, los glóbulos blancos, los mismos espermatozoides, las células musculares, ¿sí?, los glóbulos rojos, las células endoteliales también tienen, y pues también hasta las mismas plaquetas que son básicamente fragmentos celulares. Todas ellas tienen en común de que poseen un potencial de membrana en reposo. Antes de hablar de el potencial de membrana en reposo, entonces debemos hablar de un concepto que es la permeabilidad, ¿sí?, la permeabilidad de la membrana celular, que hace referencia a la capacidad, digamos, en general la definición de permeabilidad es la capacidad que tiene un material de permitir un flujo de algún material, ¿sí?, permitir un flujo de algún compuesto que lo atraviesa sin alterar su estructura interna, ¿sí? En este caso, pues cuando hablamos de la membrana celular, entonces el material va a ser la membrana celular, que permite un flujo de iones, ¿sí?, que lo atraviesan sin que esos iones dañen la estructura de la membrana, ¿sí? Entonces, esto que tenemos acá representa una membrana celular, ¿sí? Generalmente los iones son impermeables a la membrana debido a digamos, a que son muy hidrofílicos. Entonces la membrana es hidrofóbica, generalmente los iones no lo van a atravesar, entonces son básicamente repelidos por la membrana. Pero cuando aparece alguna proteína, entonces vamos a observar allí que básicamente, digamos, esa proteína sirve como estructura por la cual el ion puede atravesar a esa membrana sin dañar la estructura de la membrana. Entonces, en este caso, digamos, en el caso hipotético de que tengamos una sola proteína, vamos a hablar de que la permeabilidad es 1. Si tenemos más proteínas, canales allí, entonces nosotros vamos a hablar de que la permeabilidad se incrementa, ¿cierto? Entonces, en este caso particular, vamos a decir que la permeabilidad va a ser 2, pero si nosotros seguimos incrementando la cantidad de proteínas allí, entonces vamos a hablar de que esa permeabilidad se va incrementando y por tanto en este caso en particular vamos a decir que la permeabilidad va a ser de 3. ¿Por qué hablamos de la permeabilidad? Porque ese potencial de membrana en reposo pues digamos está basado en este principio, en este concepto inicialmente, de la permeabilidad de la membrana a ciertos iones. Entonces, se ha descrito de que al lado y lado de la membrana, los iones están a diferentes concentraciones, ¿sí?, y ellos tienden a moverse del lado de mayor concentración al lugar de menor concentración. En este caso, entonces, por ejemplo, para el potasio, nosotros tenemos que él está, digamos, más concentrado en la parte interna y él tiende, entonces, por, digamos, el gradiente, que es mayor al interior que al exterior, él tiende a difundir hacia la parte extracelular. A medida que él va moviéndose hacia la parte extracelular, sus cargas opuestas, o las cargas que acompañarían este ion, entonces van quedando libres y se organizan al interior, digamos, sobre todo cerca de la membrana, generando una carga negativa, que lo que hace es atraer de nuevo ese ion hacia el interior. Entonces se establece básicamente un flujo neto de salida, ¿cierto?, que va a ser igualado por el flujo neto de entrada y se establece allí entonces un potencial, digamos, eléctrico a través de esa membrana.
en este caso de menos 94. En este caso para el sodio nosotros vamos a tener la condición contraria, él va a estar más concentrado afuera que adentro, entonces la tendencia de él es hacia entrar hacia la célula, ¿sí? Pero cuando él hace ese movimiento, entonces las cargas negativas que están allí, si suponemos solamente sodio en este caso solamente estamos suponiendo potasio, entonces esas cargas negativas que se van acumulando en la parte externa, sobre todo en vecindades de la membrana, entonces tienden a atraer de nuevo, digamos, dichas cargas positivas hacia la parte externa, ¿sí? Entonces estableciéndose un flujo neto de salida similar al flujo, un flujo neto de entrada similar al flujo neto de salida, y en ese momento entonces se establece un potencial eléctrico en esa membrana que va a ser de más 61. Entonces tenemos que básicamente ese potencial de difusión es inicialmente debido a la diferencia de concentración de esos solutos al lado y lado de la membrana, y también se debe a que hay una permeabilidad selectiva para cada uno de esos iones. Entonces vamos a tener aquí unos iones determinados que permiten pasar, digamos, en mayor medida el potasio en lugar de otro tipo de ion, y en este caso principalmente el sodio. Entonces, ¿qué es ese potencial de difusión? Entonces, básicamente la diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior, que es debido a la difusión de iones. Entonces, el potencial de difusión es eso, la diferencia de potencial eléctrico entre el interior y el exterior de la célula, que es debido a la difusión de iones. Este potencial se opone a la difusión neta de más iones. ¿Listo? Entonces, básicamente a eso hace referencia ese potencial de difusión. Entonces aquí vamos a tener que a partir de esa descripción que se tiene allí, tenemos la concentración, por ejemplo, extracelular, la concentración intracelular, vamos a tener un ion que está a ambos lados de la membrana, él tiende a entrar a través de unos poros, él tiende a salir a través de los mismos poros, pero si esta concentración es mayor, se va a establecer un flujo neto de ese ion. Entonces hay un flujo neto de ese ion y se comienzan a establecer entonces cargas, como unas cargas aquí en la vecindad de la membrana, que van a generar entonces una diferencia de potencial. Mientras está el flujo neto de esa carga allí presentándose, entonces vamos a observar que hay una diferencia de energía, ¿cierto? O más bien de energía potencial electroquímica, que me describe ese flujo neto, que va a ser igual a la diferencia de energía del potencial químico dado por el gradiente, sobre todo por los gradientes, por eso están aquí, más una diferencia de energía potencial eléctrica que va a estar dado entonces por estos voltajes que se establecen al lado y lado de la membrana. ¿Qué sucede en un momento dado? Entonces resulta que en un momento dado, debido a esas cargas que se van acumulando acá y ese potencial que se va estableciendo, este flujo de salida va a ser igual al flujo de entrada, y básicamente el flujo neto va a ser igual a cero y se establece un potencial de membrana. Entonces cuando el flujo neto es igual a cero, esto viene a ser igual a cero, y podemos entonces determinar cuál sería ese potencial de membrana, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando se modela para un solo ion, vemos este tipo de dinámicas, ¿sí? Que es lo que sucede entre el gradiente químico y el gradiente eléctrico. Cuando el flujo neto del movimiento de los iones es cero, entonces tenemos la igualdad entre estas dos expresiones. Estas expresiones que me relacionan entonces el gradiente químico, y aquí vamos a tener un gradiente eléctrico, se igualan. Entonces, despejando el voltaje de membrana, vamos a observar que ese voltaje de membrana para un solo ion, ¿sí? Cuando tenemos presente un solo ion, se va a llamar el potencial de equilibrio de ese ion. Va a depender entonces de la concentración intracelular y de la concentración extracelular. ¿Sí? Esto que tenemos acá, entonces el R viene a ser una variable, va a ser la constante de los gases, la T entonces va a ser la temperatura, en este caso la temperatura corporal en Kelvin,
El Z viene a ser la valencia del ion que estemos hablando. Entonces, en el caso del, digamos, del sodio, del potasio va a ser +1, en el caso del cloruro va a ser -1, y digamos, esta constante, la F, viene a ser la constante de Faraday. Entonces, digamos, aquí se tienen unos valores con los cuales se pueden reemplazar en la ecuación y observar o determinar cuál sería ese potencial de equilibrio para ese ion. Eso les queda como tarea para que lo resuelvan. Entonces, ¿qué tenemos, digamos, con respecto al potencial de membrana en reposo? Entonces, como características de este potencial de membrana en reposo, básicamente este se produce porque hay una separación de cargas. El potencial de membrana en reposo se produce porque hay una separación de cargas, y en general estas cargas se ubican justo en la vecindad de la membrana celular, justo al lado y lado. Digamos que en el fluido, en el resto del fluido, generalmente las cargas están con su carga opuesta, están acompañadas. Eso es un líquido electroneutro, la cantidad de cargas positivas igual a las negativas. Entonces básicamente vamos a tener aquí justo en la vecindad de la membrana que están básicamente, digamos, como atrayéndose entre sí dichas cargas. Vamos a tener que entre mayor sea esa cantidad de carga separada, mayor va a ser entonces el potencial eléctrico de esa membrana, ¿sí? Si hay más cargas separadas, el potencial va a ser mayor, y como lo mencioné, entonces el potencial se mide es justamente entre la parte interna y la parte externa, justo, digamos, en las vecindades de la membrana, ¿sí? En estas regiones más cercanas a la membrana. Ese potencial de membrana, entonces, se ha medido experimentalmente. Inicialmente se midió en acción gigante de calamar. Se pudo observar experimentalmente de que la parte intracelular tenía un potencial respecto a la parte extracelular, y de allí se comenzó más estudios y pues se determinó de que existía este potencial eléctrico de membrana en reposo. Entonces, para que se dé el potencial de membrana en reposo, pues deben existir unas condiciones. Estas condiciones inicialmente son de que debe existir una distribución desigual de iones al lado y lado de la membrana. Entonces aquí observamos las concentraciones de estos iones en particulares en la parte extracelular y en la parte intracelular. Entonces vamos a observar que hay básicamente unos deltas o unos gradientes bastante grandes, por ejemplo de potasio con una tendencia fuerte a salir. Vamos a tener del sodio con una tendencia fuerte a entrar, ¿sí? Y del cloruro que también tendría una tendencia a entrar a las células. La segunda condición entonces es que esa membrana debe ser permeable digamos, a uno o más iones. Entonces van a haber en esas proteínas de transporte en esa membrana, ¿sí?, que van a facilitar el movimiento de los diferentes iones de forma específica, con selectividad, con cierto grado de selectividad. Entonces, por ejemplo, si esta es la parte intracelular, vamos a tener que los cuadritos son potasio, entonces el potasio tiende a salir, y vamos a observar entonces que si este canal es de sodio, entonces el sodio va a tender a entrar. Y en general entonces vamos a observar que en la membrana hay diferentes tipos de canales que permiten, digamos, el movimiento de los diferentes iones que están al lado y lado de la membrana. Obviamente ese movimiento o ese flujo de iones va a depender de qué tantas proteínas transportadoras haya para un ion en particular. En este caso entonces observamos básicamente 4 canales para potasio, indicando de que hay más permeabilidad para potasio que para el sodio a través de esa membrana. La tercera condición para que se establezca un potencial de membrana en reposo es que debe existir algún mecanismo, ¿sí?, que mantenga el gradiente electroquímico a través de esa membrana celular o en esa membrana celular. Entonces, quien realiza esta función inicialmente, una de las bombas más importantes, va a ser la bomba de sodio-potasio, que va a estar
extrayendo sodio de la célula, sacando sodio hacia el espacio extracelular e ingresando potasio. Entonces por eso el potasio está más concentrado al interior que al exterior. Entonces vamos a observar de que en general entonces el potasio tiende a escapar de la célula, en general, el sodio tiende a entrar y lo que hace entonces esta bomba de sodio potasio es sacar el sodio que ha entrado e ingresar el potasio. Y pues este mantenimiento, esto favorece el mantenimiento de los gradientes, que es la condición número 1. Entonces, ¿qué se tiene? En este caso, en el caso de las células, se tiene que, dadas esas condiciones, inicialmente se generan unas fuerzas básicamente de difusión, que en este caso específico de este ejemplo, y pues como en general se ha descrito, los potenciales de membrana dependen principalmente del potasio debido a que la permeabilidad es mayor para él. Entonces se establece una fuerza de difusión que tiende a sacar ese potasio, ¿sí? Tiende a sacar el potasio, entonces las cargas opuestas que acompañan ese ion se van básicamente acumulando al interior de la célula, principalmente en la vecindad de la membrana. Es esto que tenemos acá. Entonces el potasio afuera, ¿sí? Se comienza a acumular mucha carga positiva debido al potasio, y entonces esta carga positiva pues va a ser atraída por esta carga negativa y también repelida por sí mismo y tiende a entrar de nuevo hacia la célula. Cuando este flujo de difusión debido al gradiente químico es igual al flujo, o más bien cuando el flujo que se debe al gradiente eléctrico que se formó allí es igual al flujo que se genera por el gradiente químico, entonces el flujo neto va a ser igual a 0, y en ese momento vamos a decir que ambas fuerzas, tanto la de difusión como la fuerza eléctrica, se equilibran y se establece en ese momento el potencial de membrana en reposo. Todo lo que hablamos anteriormente hay que recalcar acá que depende principalmente de las diferentes permeabilidades para los diferentes iones, y como lo mencioné anteriormente, entonces digamos esas permeabilidades, por ejemplo para el potasio, implica de que el potencial de equilibrio para ese potasio va a ser alrededor de menos 94, si vamos a tener permeabilidad solamente para el potasio, para el ion potasio, solamente él se va a mover. Pero ¿qué sucede? Si nosotros vamos a tener una célula en la cual hay permeabilidad tanto para el potasio como para el sodio también va a tener cierto grado de permeabilidad, y si observamos el potencial de equilibrio para el sodio va a ser un valor totalmente diferente al potencial de equilibrio para el potasio, ¿sí? Pero debido a las diferencias de permeabilidades, pues digamos que uno esperaría que eso fuese como el promedio de estos dos valores, digamos el potencial de membrana de reposo, aunque digamos esa entrada de sodio tiende entonces a volver como más positiva esa membrana, y es lo que sucede acá. Mientras si tuviésemos permeabilidad solamente para el potasio, el potencial de membrana en reposo de esa célula sería menos 94. Cuando ya consideramos al sodio, dicho potencial entonces digamos se incrementa a menos 86. Entonces se debe tener en cuenta esas permeabilidades para los iones. Las permeabilidades, el potencial de membrana en reposo depende de esas permeabilidades, y en general es negativo porque básicamente depende de esa salida de potasio a través de las diferentes proteínas transportadoras que pues, digamos, hacen que su permeabilidad sea pues, importante, grande para el establecimiento de ese potencial. Entonces en esta animación o en este enlace se tiene una animación que permite entonces de forma gráfica, ¿sí?, entender un poco más el proceso, reforzar lo que se tiene, lo que se ha visto hasta el momento. Pero ¿qué sucede en las células? Entonces resulta que en las células pues no solamente va a estar jugando el sodio, el potasio, sino que también va a estar jugando el cloruro, el calcio, van a estar jugando diferentes tipos de iones allí.
Entonces, durante en la descripción de este potencial de membrana, pues, digamos, se llegó a una descripción un poco más completa, que es la ecuación de Goldman-Hopkins-Katz. ¿Sí? Ellos utilizan principalmente iones monovalentes, en este caso potasio, digamos la fórmula funciona bien para esto. Si se van a utilizar iones divalentes, entonces se tienen que hacer unas modificaciones. Entonces en este caso vamos a tener el potasio, el sodio, cloruro, ¿sí? eh, relacionados en esta expresión, que me tiene en cuenta entonces la permeabilidad para cada uno de los iones, la concentración, en este caso intracelular para los iones, aquí intracelular en el caso del cloruro, que tiene una valencia negativa, entonces se invierte, y pues vamos a tener en cuenta diferentes iones. Aquí tendríamos al potasio, aquí tendríamos al sodio y aquí tendríamos al cloruro. Estas constantes que están acá pues son las mismas que estaban para la ecuación de Nernst, que indicada anteriormente. Entonces vamos a observar aquí que esto sería el EM es el potencial de membrana, el R es la constante de los gases, T es temperatura y la F es la constante de Faraday. Entonces, como ejercicio, la idea es resolver esto que tenemos acá. Simplemente reemplazar los valores en la expresión que nos dice cuánto sería el potencial de membrana de reposo, para que pues vayan aprendiendo a manejar un poco la fórmula. ¿Qué sucede con este potencial de membrana de reposo? Entonces algunas células pueden, de una u otra forma, o tienen la capacidad de variar ese potencial de membrana de reposo, y pueden entonces, o se genera lo que se conoce como potencial graduado, ¿sí? Otra forma de variación de ese potencial de membrana de reposo pues va a ser el potencial de acción. En este caso vamos a hablar del potencial graduado. Entonces las células que tienen esa capacidad de variar ese potencial de acción se dice que son células excitables o que presentan excitabilidad celular, y son, digamos, algunos pocos tipos de células que realizan o que tienen esta capacidad de ser excitables. En general, entonces, las células que son excitables son las células del sistema nervioso. Vamos a tener las células de músculo esquelético, las células de músculo cardíaco, y por ejemplo a nivel nervioso, estas células que son excitables, digamos, fundamentan la transmisión de información a través de esa excitabilidad. Entonces se basa en una señalización eléctrica o en una señalización química. Entonces vamos a tener que esos potenciales graduados, que son una forma de excitabilidad celular, son básicamente pequeñas desviaciones de ese potencial. Entonces aquí tenemos el potencial de membrana, aquí lo tenemos, y puede existir una pequeña variación dependiendo de algún tipo de estímulo, una variación del potencial de membrana y luego se recupera de nuevo. Aquí tenemos entonces que esa variación del potencial puede ser hiperpolarizante, o sea, la célula se vuelve negativa, o puede ser despolarizante. Entonces ahí la pequeña variación simplemente hace la célula un poco más positiva, se denomina un potencial graduado despolarizante en este caso, y aquí vamos a tener un potencial graduado hiperpolarizante. Ejemplos típicos donde ocurre este tipo de potencial graduado, entonces por ejemplo son en las dendritas y en los somas de neuronas, por ejemplo en las células sensoriales también puede suceder esto, ¿sí? Y es importante en transmisión de información en distancias cortas, generalmente en las mismas dendritas hasta el soma, digamos que hasta el cuello axónico se transmitiría este tipo de información de potenciales graduados. ¿Por qué se llama potencial graduado? Entonces estos tipos de potenciales se denominan graduados ya que ellos varían en amplitud de acuerdo a la intensidad del estímulo. Entonces si tenemos que un estímulo es pequeño, pues la respuesta va a ser pequeña. Si el estímulo se incrementa, la respuesta también va a ser un poco más grande, y si el estímulo es muy grande, entonces la respuesta también va a ser más grande como tal. Una característica que tiene este tipo de potencial graduado es que ellos, por ejemplo, tienen la propiedad de adición de ese potencial. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un potencial graduado acá, ¿sí?, y hay otro potencial graduado muy cerca o se traslapa con él,
Entonces, como resultado se va a tener que el potencial de membrana en esa célula se va a incrementar. Es como si tuviésemos la suma de esos dos potenciales graduados independientes. Y esto sucede, por ejemplo, a nivel de las dendritas, permitiendo de una u otra forma el procesar información proveniendo de diferentes partes. Entonces aquí, por ejemplo, llega un tipo de señal, aquí puede llegar otra, entonces ellas se pueden sumar, ¿sí? Ser más grande. Si llega otra por acá que es, digamos, todas de la misma naturaleza, despolarizante, entonces la célula puede despolarizar un poco más en el soma y eso puede permitir la generación de lo que es la siguiente forma de variación de potencial de membrana, que sería un potencial de acción. Estos potenciales graduados en general eh, dependen principalmente de canales iónicos dependientes de ligando. Entonces, va a haber algún tipo de ligando, ¿cierto?, que permite la apertura temporal de un canal de estos y dependiente del ligando. En este caso, por ejemplo, digamos, puede ser glutamato. Entonces, el glutamato favorece la apertura de este canal y el canal va a permitir la entrada, por ejemplo, de sodio, y esto permite la despolarización de la célula, ¿sí? Esa despolarización entonces simplemente es la desviación del potencial de membrana y ya, vamos hasta allí tenemos. Entonces en este caso el sodio se difunde hacia el citoplasma y, como ya hemos visto, el potasio que tiende a salir contrarresta dicha despolarización. La otra forma de variación del potencial de membrana de reposo entonces viene a ser el potencial de acción. Entonces este potencial de acción básicamente está descrito como un cambio rápido en ese potencial de membrana que tiene como característica que se difunde rápidamente a lo largo de la membrana de alguna fibra nerviosa o de una célula excitable, en este caso también, por ejemplo, las células de músculo esquelético, ¿sí? Aquí observamos entonces que ese potencial de membrana ya no es una pequeña variación como sucedía, por ejemplo, con el potencial graduado. El potencial graduado era básicamente esto, o de esta forma, pues será despolarizante o hiperpolarizante. El potencial de acción entonces, si alcanza cierto valor que se le denomina un valor umbral, entonces de ahí en adelante siempre se va a producir una respuesta muy similar. Este potencial de acción se observa, por ejemplo, a nivel nervioso, principalmente en los axones de las neuronas, ¿sí? Y es un evento que allí en esos axones ocurre en tiempo supremamente corto, alrededor de 0.3 milisegundos. Características del potencial de acción. Entonces, primero que todo es un impulso eléctrico. Vamos a observar que ese potencial de acción es digamos, un evento que es transitorio, entonces momentáneamente, y también vamos a observar que es un evento regenerativo. Entonces, digamos que vuelve a las condiciones iniciales esa membrana en cuanto a su polaridad y queda lista para generarse uno nuevo. Entonces, ese potencial de acción tiene diversas formas, se presenta en diversas formas. Hay potenciales de acción que tienen meseta. Esta región que tenemos acá se denomina una región de meseta. Por ejemplo, eso se observa mucho en el músculo cardíaco, ¿cierto? Se observa en el músculo cardíaco. Vamos a observar algunos potenciales de acción que se denominan en spike, ¿sí?, como una espiga. Básicamente en el sistema nervioso, entonces sirve para transmitir información entre neuronas. Y vamos a tener también un potencial de acción en músculo esquelético, también tiene forma de espiga, aunque observemos aquí la escala temporal, ¿sí? Mientras este demora de 2 a 3, digamos 1.5 milisegundos, este está demorando mucho más, digamos 5 o 6 milisegundos, por ejemplo 7, 10, demoran un poco más de tiempo. Entonces, ya mirando por qué es que se genera el potencial de acción, nosotros observamos que para la generación de los potenciales graduados, estos dependían principalmente de algunos canales iónicos dependientes del ligando. En este caso, esto no sucede. Aquí va a deberse principalmente a canales iónicos dependientes de voltaje.
Como los más estudiados son el canal de sodio dependiente de voltaje y el canal de potasio dependiente de voltaje, pero también vamos a observar, por ejemplo, canal de calcio dependiente de voltaje en las células musculares, por ejemplo, el músculo cardíaco, allí es importante. Pero pues aquí vamos a describir lo que pasa principalmente con el canal de sodio y de potasio dependiente de voltaje. Entonces estos canales pues tienen, digamos, como estructura o en su estructura, sobre todo los de sodio, una compuerta de activación, que sería este fragmento, y una compuerta de inactivación, y pasa a través de ese proceso de generación del potencial de acción por tres estados distintos. Va a pasar por un estado de reposo, un estado cerrado, posteriormente un estado activo, y del estado activo entonces se produce una inactivación por cierre de esta compuerta de inactivación. Esta que tenemos aquí sería la compuerta de activación. Por otra parte, el canal de potasio dependiente de voltaje, pues tiene una compuerta de activación aquí en esta región. Y pues básicamente tiene dos estados, entonces un estado de reposo cerrado y posteriormente un estado de activado o activación, un estado de activación en la cual la compuerta de activación simplemente se abre y permite el flujo de ese potasio. Resulta que las dinámicas de esos cambios conformacionales de cada uno de esos canales iónicos dependientes de voltaje pues son totalmente diferentes. En general, para los canales de sodio ese evento de activación se produce muy rápido, la inactivación es un poco más lenta, mientras que para los de potasio el evento de activación es lento, duran abiertos un tiempo y posteriormente se da, en este caso, digamos, el cerrado de esos canales a medida que se varía el potencial de membrana. Digamos, el cambio de conformación depende de esos potenciales de membrana, cómo los afectan a ellos. Entonces, como una característica importante, se tiene que este potencial de acción es un evento de todo o nada. ¿Qué significa eso? Que una vez supera cierto valor umbral, un valor threshold o valor umbral, el potencial de acción se da simplemente, hay apertura de canales de sodio dependiente de voltajes en esta parte de despolarización, canales de sodio dependiente de voltaje, y siempre va a llegar a un valor determinado cada vez que se produzca, digamos, con los tiempos adecuados. Entonces, en el potencial de acción, nosotros vamos a observar, y como describimos de forma breve, vamos a observar una fase despolarizante, dependiente de los canales de sodio, una fase de repolarización o repolarizante, y una fase de hiperpolarización. Y pues aquí vamos a tener otra característica, es el potencial de membrana en reposo, que es la condición inicial y final, y un voltaje umbral, que es el que se debe superar para que se produzca entonces el potencial de acción. Ese potencial de acción entonces es un ciclo retroalimentado de forma positiva, ¿sí? Vamos acá, si él se genera, entonces esto es, digamos, una terminal, un axón de alguna neurona. Entonces, si aquí se aplica un estímulo en este punto, entonces ese potencial de acción va a comenzar a viajar en ambas direcciones de ese nervio, despolarizando cada vez más en la distancia dicho axón. Obviamente en esta región luego vuelve y se repolariza y vuelve entonces a la condición inicial. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se produce potencial de acción? Entonces, digamos, en una fase inicial estamos en reposo. Entonces, en ese reposo, ambos canales, el de sodio y el de potasio, van a estar cerrados. Si se aplica un estímulo, ¿sí? Tengamos aquí una cosa en cuenta, y es la escala logarítmica de esta, digamos, de esta gráfica que tenemos acá, que nos indica las permeabilidades. Entonces, inicialmente la permeabilidad para el potasio es más grande que la permeabilidad para el sodio. Esto depende, digamos, debido a los canales de potasio que hay allí, los poros para potasio que hay en esa membrana. Pero ambos canales
dependientes de voltaje, ambos canales iónicos dependientes de voltaje están cerrados en este momento. O sea que este potencial de membrana depende son de poros. ¿Qué sucede posteriormente? Cuando se aplica un estímulo a la célula, entonces eso genera básicamente movimientos de carga que despolariza dicha membrana. Si se supera un umbral, entonces ese cambio en el potencial de membrana continúa. Se produce inicialmente una apertura de algunos canales de sodio dependiente de voltaje. Si se supera cierto número, entonces esa permite el ingreso de más cargas despolarizando más la célula. Y aquí vamos a observar entonces que esa permeabilidad para el sodio se incrementa hasta unas 600 veces, ¿sí? Permitiendo esta fase de despolarización rápida debido al sodio. En este caso entonces se abren los canales de sodio dependiente de voltaje, mientras los de potasio todavía están cerrados. La permeabilidad para el potasio no cambia. ¿Qué sucede entonces posteriormente? Algunos de los, digamos, aquí están todavía abiertos en la fase de despolarización. Esos canales sodio están abiertos, permitiendo esa fase de despolarización. Aquí entonces llegamos al pico más alto de permeabilidad para el sodio, y en estos, digamos, en estos casos comienza a abrirse en algunos canales de potasio dependiente de voltajes en esta región, ¿sí? Por eso comienza también a descender, y aquí también se comienzan a inactivar algunos canales de sodio dependiente de voltaje, y por eso se llega aquí a este valor máximo. ¿Qué sucede posteriormente? Los canales de sodio dependiente de voltaje se inactivan, ¿sí? Y esto favorece, entonces aquí se observa cómo cae la permeabilidad para el sodio y comienza la caída o el proceso, digamos, la caída del potencial de membrana o, la fase, o inicia la fase de repolarización. Aquí ya vamos a observar entonces los canales de potasio abiertos, y esta permeabilidad para el potasio se incrementa, ¿sí? O sea, hay muchos canales de potasio que se abren en ese momento, se incrementan, pero si observamos aquí, la permeabilidad para el potasio llega hasta un máximo de ser la mitad de lo que sucedió para el sodio. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces durante un largo rato esos canales de potasio, muchos van a estar abiertos, ellos quedan abiertos por mucho tiempo, se ven en activación lenta, de hecho quedan activos tanto tiempo que induce una hiperpolarización en la membrana, o sea que ese potencial de membrana incluso va a ser menor, va a ser aún menor que el potencial de membrana en reposo, que es el que se establece acá, de menos 70, va a ser incluso menor. Y aquí entonces comienza, por ejemplo, a funcionar otros mecanismos para volver al potencial de reposo inicial. Entonces aquí entra a jugar la bomba de sodio potasio. Y observamos aquí en esta región entonces que cuando se alcanza de nuevo ese potencial de membrana en reposo, entonces ya los canales iónicos dependiente de voltaje, el de sodio y el de potasio, vuelven a su condición inicial de cerrados. Entonces esta gráfica nos resume esto de una forma más corta. Entonces tenemos ambos canales cerrados. Cuando se da un estímulo, entonces se abre rápidamente los de sodio. El sodio, ese canal de sodio dependiente de voltaje, entonces permite la entrada de sodio. Esa entrada de sodio despolariza la célula, por eso el potencial se incrementa aquí en este caso, llega hasta un valor de más aproximadamente más 30. ¿Qué sucede posteriormente? Entonces estos canales se inactivan, evitando la entrada de sodio, que es lo que tenemos acá, y en ese momento están activos los de potasio. Entonces el potasio permite la salida de carga. Al permitir la salida de carga, la célula se repolariza, que es lo que tenemos acá, se repolariza, y esta repolarización, digamos, debido a que ellos tienen un estado básicamente muy prolongado de estar abiertos, puede conllevar una hiperpolarización, y posteriormente ellos pues se cierran y vuelven a su estado inicial, ¿sí? Conllevando de nuevo al potencial de membrana en reposo. Obviamente en todo este proceso no debemos olvidar la función de la bomba de sodio-potasio.
¿Eso por qué? Ya que ella es la principal encargada de restablecer ese potencial de reposo cuando se produce, por ejemplo, la hiperpolarización, ¿sí? En los axones de las neuronas. La que realiza este trabajo de restablecer el potencial de membrana en reposo, pues va a ser esa bomba de sodio-potasio. Entonces, en el estudio de estas características de potencial de acción, se ha observado que él presenta pues unas características propias respecto al estímulo, una respuesta respecto al estímulo, y esta respuesta pues va a depender si el estímulo es un estímulo hiperpolarizante, o sea que busca volver más negativa la membrana o el potencial de membrana, y básicamente lo que sucede acá es lo que hablamos en la clasificación anterior, un potencial graduado. Entre más grande, ¿cierto?, sea el estímulo, entonces mayor va a ser la respuesta en cuanto a hiperpolarización de esa membrana. ¿Qué sucede cuando se aplica un estímulo despolarizante? Entonces, cuando se aplica un estímulo despolarizante, vamos a observar que cuando los estímulos son pequeños, entonces se da una desviación pequeña de ese potencial de membrana, es básicamente una respuesta graduada, pero si se alcanza cierto umbral, digamos aquí hay un umbral, si se alcanza cierto umbral, si el estímulo conlleva a que se supere ese umbral, entonces se da el potencial de acción, como observamos acá, inicialmente con la curva verde, posteriormente con la curva roja. ¿Qué sucede? Nosotros podríamos aplicar estímulos un poco más altos y la respuesta podría ser básicamente la misma, solo variaría de pronto la parte inicial de la respuesta, pero pues eso está principalmente debido al mismo estímulo como tal, pero la respuesta siempre va a ser básicamente de la misma amplitud, va a tener una forma muy parecida. Entonces estas respuestas iniciales que tenemos acá, pues generalmente dependen de propiedades de la membrana, ¿sí? Propiedades digamos propias de la membrana, como su capacitancia, aunque aquí no tenemos el tiempo para entrar en detalles de esto. Vamos a observar que ese potencial de acción, básicamente en la distancia, aquí vamos a suponer, esto es un axón, esto que tenemos acá es un axón, a lo largo de la distancia, a medida que él va viajando, entonces él, digamos, se mantiene estable su amplitud, ¿sí? ¿Qué sucede con el estímulo hiperpolarizante? Como lo observamos, entonces el estímulo hiperpolarizante causa una respuesta graduada, como observamos acá, pero a medida que se desplaza, ¿sí?, de forma electrotónica, se denomina esto, digamos, esa respuesta va desapareciendo hasta que finalmente no va a haber nada, ¿sí? Digamos, la respuesta se pierde, ¿sí?, porque es para distancias cortas, como hemos mencionado, un estímulo graduado básicamente, una respuesta graduada, perdón. Mientras que para el potencial de acción, cuando se presenta entonces el estímulo despolarizante, digamos inicialmente pues vamos a observar esta primera característica del potencial de acción, es básicamente debido a este estímulo, ¿sí?, parte del artefacto podría determinarse, se da el potencial de acción, y a medida que él va viajando, él mantiene básicamente su forma, ¿sí? Ya cuando está lo suficientemente alejado del sitio de estímulo, vemos digamos el potencial de acción como tal, sin esta región, digamos, de artefacto, y él se va a seguir manteniendo en la misma amplitud a lo largo del axón. Lo que se ha descrito es que esa velocidad de propagación del potencial de acción puede ser de entre 20 y 130 metros por segundo. Eso depende de las células, y depende si hay mielinización o no en, por ejemplo, los axones de las neuronas. También vamos a tener en cuenta que el potencial de acción presenta una característica que se denomina el periodo de latencia, y este periodo de latencia hace referencia al tiempo que transcurre desde que se aplica el estímulo, que sería en esta región, desde que se aplica el estímulo hasta que se inicia la respuesta. Entonces, aplico el estímulo, se inicia la respuesta, este tiempo que tenemos acá entonces, desde aquí hasta acá, sería el periodo de latencia. Además de esto, vamos a tener otra característica importante que van a ser los periodos refractarios.
Entonces, periodo refractario hace referencia a un tiempo en el cual es básicamente o imposible o muy difícil producir un segundo potencial de acción después de haber producido el primero. Entonces vamos a tener un periodo refractario absoluto, que está, digamos, básicamente desde que se inicia la despolarización, ¿sí? Hasta que se inicia la repolarización, básicamente porque allí los canales o están abiertos o están inactivos. Entonces ellos no van digamos, en esos estados no se pueden volver a abrir, toca esperar hasta que esté cerrado de nuevo el canal, de estado abierto a inactivo pase a cerrado, hacia un estado cerrado para que se puedan volver a abrir para un segundo potencial de acción. En esta región entonces habría muy pocos canales, por ejemplo, ya en estado cerrado que puedan participar, entonces básicamente no se genera un segundo potencial de acción. Cuando hablamos del periodo refractario relativo, entonces hace referencia a que dependiendo de la magnitud del estímulo, podríamos provocar la aparición de un segundo potencial de acción. Entonces, en esta región, por ejemplo acá, ya vamos a tener alguna población de canales de sodio dependiente de voltaje en estado, por ejemplo, de nuevo cerrados en su estado de reposo, listos para volverse a abrir. Entonces acá, dependiendo de si yo aplico un estímulo bastante fuerte, se podría dar un segundo potencial de acción, pero este en general es un poco más pequeño que el primero. Obviamente todo esto se debe a las mismas propiedades de conductividad, ¿sí? de los potenciales del canal de sodio dependiente de voltaje, una probabilidad de apertura de que estén abiertos esos canales, tiene una característica determinada. Lo mismo sucede con los canales de potasio. Ese potencial de acción en nervio, entonces, esto es digamos, en un axón, los axones que son mielinizados, básicamente presenta una característica de, digamos, conducción saltatoria. ¿Qué significa eso? Eso que tenemos acá es la mielina, de esos axones, o que está presente en los nervios, en algunos nervios, en los axones que componen los nervios mejor. Entonces funcionan como un aislante. Entonces el potencial de acción básicamente lo que va a hacer es generarse en las zonas que se denomina nodos de Rambier. Aquí van a estar los canales dependientes de voltaje en estas regiones. Allí se, digamos, produce el potencial de acción y de forma electrotónica entonces los iones que entran, por ejemplo los de sodio, desplazan muy rápidamente los que están de forma interna hasta el siguiente nodo de Rambier, produce la despolarización de esa región, de esa membrana, y la apertura de los canales de sodio dependiente de voltaje. Entra sodio, este sodio que entra, entonces rápidamente, digamos, esa despolarización viaja al siguiente nodo de Rambier, permite la apertura de canales de sodio dependiente de voltaje y así sucesivamente. Se desplaza, digamos, a una gran velocidad, ¿sí? Se desplaza a velocidades mayores a cuando no está presente esa mielina, y además tiene como característica que permite ahorrar energía en la célula. O sea, es una forma más eficiente de transportar o de transmitir información. Entonces esto que acabamos de mencionar está relacionado aquí. Hay algunos nervios que son desmielinizados, como por ejemplo se ha caracterizado unas fibras tipo C. Estas fibras tipo C son desmielinizadas, están más asociadas a fibras de dolor, mientras que las fibras mielinizadas, las que tenemos acá, entonces generalmente están relacionadas con el transporte de información sensorial, por ejemplo de tacto simple, ¿sí? Digamos, principalmente eso, o información motora. Entonces, ¿qué sucede? Supongamos que en este momento se aplica un estímulo en ambas neuronas al mismo momento, en la misma región, que sería digamos, el cono axónico, y se comienza a propagar el potencial de acción. Entonces lo que sucede aquí en la célula no mielinizada es que ese potencial de acción va a ir abriendo cada uno de los canales de sodio dependiente de voltaje que va encontrando a lo largo de su longitud, mientras que en esta ese potencial de acción se propaga rápidamente al siguiente nodo de Rambier, digamos se autorregenera, vuelve al siguiente nodo de Rambier, y si miramos aquí entonces qué es lo que sucede en el tiempo, a los 5 milisegundos y teniendo este punto de partida, entonces el potencial de acción
en la fibra mielinizada ha viajado a una distancia un poco más larga. Cuando miramos a los 10 milisegundos, desde este punto hasta este punto, entonces ha viajado esta distancia, mientras que en este ya ha viajado a esta distancia gastando menos energía y llevando la información a una velocidad mayor. ¿Qué sucede con estos canales iónicos dependientes de voltaje? Entonces, con estos canales pues hay, digamos, se tienen unos efectos de muchas moléculas que pueden de una u otra forma alterar su función, ¿sí? Entonces hay algunas moléculas que los pueden bloquear. Por ejemplo, un ejemplo típico pues va a ser los anestésicos locales, que lo que hacen es básicamente generar un bloqueo del canal de sodio dependiente de voltaje. Entonces, esos canales, tanto los de sodio como los de potasio, pueden ser susceptibles de ser bloqueados por diferentes tipos de sustancias, y ese bloqueo se puede dar en estado abierto. Cuando el canal está abierto se puede quedar abierto, digamos, indefinidamente, o puede quedar cerrado indefinidamente. Esto pues entre comillas, obviamente hay una descripción mucho más rigurosa de esto. ¿Qué sucede por ejemplo con los anestésicos locales? Los anestésicos locales producen un bloqueo en estado cerrado de dichos canales de sodio dependiente de voltaje. Entonces, si miramos cómo se genera el potencial de acción, la etapa de despolarización, entonces está dada por esa apertura de canales de sodio dependiente de voltaje. Pero ¿qué pasa si yo los bloqueo en estado cerrado? Si yo los bloqueo en estado cerrado, entonces simplemente el potencial de acción no se va a dar y por tanto no se va a transmitir información. Entonces, cuando se aplica un anestésico local, la transmisión de la información se va a ver totalmente reducida o digamos, muy limitada. Entonces, estas propiedades de esas moléculas, pues, digamos que tienen efectos sobre esos canales, pues han sido aprovechadas para poder determinar, digamos, su dinámica, ¿sí? Se ha podido utilizar para saber cómo funcionan, cómo son esas corrientes que se producen a través de esos canales y cómo pueden ser moduladas. Entonces, dentro de estas moléculas pues tenemos la tetrodotoxina. Básicamente esta es una toxina que se encuentra naturalmente, por ejemplo, en pez globos, unos peces de la familia Tetrodontidae. Vamos a encontrar la saxitoxina, que esta generalmente se encuentra en dinoflagelados. Y también pues se descubrió posteriormente que el tetraetilamonio, que es básicamente como un compuesto sintético, tenía también efectos sobre las proteínas. En este caso, la tetrodotoxina y la saxitoxina principalmente tiene efecto sobre el canal de sodio dependiente de voltaje, cuando él está en un estado cerrado, y el tetraetilamonio entonces presenta digamos, un efecto de bloqueo, ¿sí? Digamos, bloquea el canal de potasio en estado cerrado. De ese tipo de sustancias pues se pueden encontrar muchas en la naturaleza, ¿sí? De forma natural, que digamos como químicos farmacéuticos, ustedes muchas de ellas las estudiarán inicialmente o se han estudiado también inicialmente para realizar compuestos derivados de estas o similares, de hecho con alguna afinidad mayor y más específico. Entonces, dentro de estas moléculas naturales se encuentra batracotoxina de las ranitas colombianas, las ranas dardo, hay piretrinas también, brevetoxinas también, que está presente en dinoflagelados, alfa y beta toxinas en escorpión y pues varios alcaloides en planta. Digamos, uno de estos es pues, la muy conocida cocaína, que fue el primer anestésico local. Entonces, ¿cuál es la idea con todo esto? La idea con todo esto es tener en cuenta, tener muy claro de que hay varios tipos de moléculas en la naturaleza que el hombre ha tratado de modificar o de sintetizar de forma artificial, que pueden alterar la cinética, ¿sí? Al bloquear el estado abierto, ¿cierto? O puede ser al estado cerrado, mayor duración del estado abierto o mayor duración del estado cerrado, o aumentar la probabilidad de apertura en condiciones anormales. ¿Listo? Entonces modifican todas estas digamos, funciones de estos canales, y con esto pues se llega a una modificación en alguna función fisiológica. Bueno, entonces en esta tabla pues tenemos básicamente un resumen acerca de
que es el potencial graduado, el potencial de acción, básicamente una comparación, es un cuadro comparativo. Vamos a tener que entonces el potencial graduado principalmente se da en dendritas, en el cuerpo celular, por ejemplo también en la placa neuromotora, en la placa terminal básicamente. Los potenciales de acción se dan, por ejemplo, en los axones, en las neuronas o en la membrana plasmática de las fibras musculares. Los tipos de canales asociados, entonces vamos a tener que para los potenciales graduados pues van a ser canales iónicos dependientes de ligando, mientras que para los potenciales de acción son canales iónicos dependientes de voltaje. ¿Qué sucede con, digamos, en cuanto a una característica de conducción de esos potenciales graduados? Estos generalmente digamos, descendiendo su valor en el tiempo, no se propagan como tal, sino que solamente son cortas distancias, ¿sí? Mientras que el potencial de acción se mantiene tanto en el tiempo como en la distancia, ¿sí? Y pues permite comunicar o enviar información a través de largas distancias. La amplitud entonces va a depender del estímulo para los potenciales graduados, mientras que en el potencial de acción es un evento de todo o nada, ¿sí? Entonces, en general las amplitudes son de 100 milivoltios si se supera un valor umbral. La duración en los potenciales graduados generalmente son largos, mientras que el potencial de acción son bastante cortos. Esto a nivel nervioso, ¿no? Porque los potenciales de acción cardíaco pueden ser más largos. La polaridad entonces en los potenciales graduados pueden ser tanto hiperpolarizantes como despolarizantes, mientras que el potencial de acción básicamente digamos, inicia con una despolarización. Entonces siempre hay una despolarización que sigue una repolarización, y cuando vamos a hablar de periodos refractarios, entonces en los potenciales graduados esto no se da. Digamos que la sumación de esa respuesta se puede dar, mientras que en el potencial de acción básicamente sí está presente un periodo refractario y la sumación no ocurre. Con respecto entonces a estos canales dependientes de voltaje, pues hay distintas patologías asociadas a ellos cuando hay algún tipo de problema en estos canales. Por ejemplo, aquí vamos a tener un canal de sodio dependiente de voltaje, que si hay un problema en él, por ejemplo algún tipo de mutación, ¿sí? Puede causar epilepsia generalizada, y eso es porque hay una hiperexcitabilidad debido a esa mutación en ese canal. Por ejemplo, vamos a observar acá el canal de sodio 1.5 que está asociado principalmente al corazón. Entonces, eso conlleva lo que se conoce como el síndrome de Brugada o el síndrome del QT largo, ¿sí? Entonces va a afectar el potencial de acción cardíaco. Y pues por ejemplo así vamos a tener por ejemplo con canales de potasio. Si hay un problema en este canal, pues también síndrome de QT largo está principalmente asociado a un defecto en el potencial del cardíaco. Entonces la idea con esto es observar que solo un daño, una mutación o alguna alteración en una sola proteína, digamos en general el gen de una sola proteína, entonces conlleva unos efectos, digamos, a nivel de organismo bastante, pues, digamos, pueden ser complejos. Y pues la idea con esto es también ver la importancia de esas proteínas. Todo lo que vimos anteriormente, entonces, básicamente está caracterizado en una célula, ¿sí? El potencial de membrana en reposo de alguna célula, el potencial de acción de una célula en específica. En general, el potencial de acción se ha descrito en el sistema nervioso, pero vamos a observar también de que se puede registrar o observar el comportamiento de potencial de acción de, digamos, sistemas un poco más complejos. Entonces vamos a mirar el potencial de acción compuesto, que es básicamente, digamos, el potencial de acción que se puede registrar de un conjunto de células en el mismo tiempo. Entonces el potencial de acción compuesto es la suma vectorial, ¿sí? Tener en cuenta aquí, de los potenciales de acción de un conjunto de células excitables. Si nosotros vamos a mirar entonces los nervios se componen entonces de muchas axones, como observamos acá, muchas fibras nerviosas. ¿Listo? Entonces en un momento dado se puede registrar cuál sería un potencial compuesto de
o producto del estímulo de ese nervio como tal. Lo mismo sucede con el músculo, podemos estimular el músculo, ¿sí? Y entonces, como hay muchas fibras musculares, se puede obtener un potencial de acción compuesto. Entonces, ¿qué sucede con ese potencial de acción compuesto? La respuesta sí va a depender, por ejemplo, del valor del estímulo. Aquí tenemos un estímulo pequeño, aquí un estímulo más grande, aquí podemos tener un estímulo más grande, aquí uno aún más grande. Vamos a suponer que hay alrededor de, digamos, 100 axones y esto es un nervio. Si nosotros estimulamos con un estímulo de baja intensidad, entonces básicamente ningún axón se va a despolarizar, por lo tanto no se produce respuesta. Si nosotros incrementamos un poco ese valor de ese estímulo, entonces vamos a tener, por ejemplo, que unas 5 fibras nerviosas, 5 axones, van a despolarizar, digamos, en respuesta a ese estímulo y se da una respuesta de esta forma. Si incrementamos un poco más, entonces vamos a observar que, por ejemplo, en este caso van a ser 20, ¿cierto? 20 axones que van a despolarizar, ¿sí? Y generan una respuesta. Aquí vamos a tener, por ejemplo, 60 que despolarizan y dan esta respuesta, y aquí podríamos tener los 100 ya básicamente despolarizados generando la respuesta, ¿sí? Entonces, esa respuesta va a depender de qué tantas células despolaricen en un momento dado. Obviamente esto se ha descrito de forma experimental, en la cual pues digamos se van a observar esa respuesta, a diferencia de lo que sucede con una sola fibra. Con una sola fibra, entonces esta fibra me presenta solamente, digamos, un potencial de acción de los que hemos hablado anteriormente, por ejemplo un potencial de acción nervioso, que es un evento de todo o nada. Si yo varío digamos, el estímulo, ¿sí? Es una respuesta graduada inicialmente, muy pequeña, pero si se supera cierto umbral, siempre la respuesta, por más que yo amplíe el estímulo, iría a ser la misma respuesta, ¿sí? Va a ser la misma respuesta. ¿Esto qué ha permitido? Por ejemplo, este potencial de acción compuesto. Pues este potencial de acción compuesto ha permitido, digamos, a nivel clínico medir la velocidad de conducción nerviosa. Obviamente eso es una velocidad de conducción nerviosa promedio de todo ese nervio. Entonces, básicamente esta velocidad de conducción nerviosa es el tiempo que tarda un impulso nervioso en ir de un punto A, ¿cierto? Por ejemplo, ir de este punto, un punto a un punto B. ¿Sí? ¿Cuánto es el tiempo que demoran pues, en recorrer esta distancia? Y eso se puede gracias a este potencial de acción compuesto que hemos descrito anteriormente. Básicamente entonces con esto terminamos esta sesión. Muchas gracias.